¿Es posible cometer 93 asesinatos y que el mundo ni siquiera se dé cuenta de que las víctimas han desaparecido? Hay crímenes que paralizan el mundo, pero hay otros que ocurren en un silencio absoluto. Mujeres que vivían en los márgenes, en lugares donde el sistema rara vez mira y donde cuando algo ocurre se asume antes de investigar. Durante décadas un hombre recorrió las carreteras de Estados Unidos aprovechándose de ese vacío, no porque fuera invisible, sino porque sabía elegir a quien nadie iba a buscar. Mientras el sistema fallaba y los casos se archivaban, él seguía dejando un rastro de víctimas que la sociedad no estaba preparada para ver. Hoy no solo hablamos del asesino más prolífico de la historia de Estados Unidos, hablamos de lo que ocurre cuando decidimos que hay vidas que importan menos. Si el FBI tiene a los mejores analistas del mundo, ¿cómo pudo un solo hombre burlar a la unidad de comportamiento del FBI y a todas las mentes criminales expertas durante casi medio siglo? Hola, soy Mamá Cuidadora. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal Crímenes Reales. Hoy es domingo de misterio, reflexión y true crime. Y hoy vamos a desgranar la mente de Samuel Little. Seguramente has visto series como Mentes Criminales, has oído hablar de la BAU, del Behavioral Analysis Unit, en español Unidad de Análisis de Conducta del FBI, que parecen tener todas las respuestas a este equipo, ¿no? Pues bien, yo soy una gran fan de esta serie, me encanta. Pues bien, el caso de hoy puso a prueba todo lo que querían saber. Obligó a los mejores perfiladores del mundo a reescribir sus manuales porque el monstruo que vamos a conocer no encajaba en ninguna de sus cajas. En la descripción, como siempre, te dejo lo que ya sabes, mis redes sociales, que a veces cuento cositas que no se ven por aquí, mi email y más información por si quieres profundizar en este tema, ¿vale? Todos los enlaces los que yo he investigado. Si este enfoque te interesa, suscríbete, deja tu like y compártelo porque así me ayudas mucho. Y yo sé que a veces hablo de casos duros, de casos que no sabes qué decir o tal, ¿no? Entonces la manera de ayudarme sería poner 3 corazones negros en comentarios y así yo sé que tú estás ahí. Desde el otro lado de la historia donde casi nadie quiere mirar. Y ahora sí, empezamos. Forget her name. Oh wait, I think it was Ruth. Now, where did you meet her at? Okay, down in the crack house. Her and about 6 other girls were sitting on the porch. I stopped to go in there. I seen the girl. That's why I stopped. We stayed together 2 days. Para entender cómo Samuel Little operó durante 3 décadas sin ser detectado, debemos analizar un poco el Estados Unidos de finales del siglo XX. Contexto, porque ya sabéis que me encanta. No era solo la era del neón y del progreso, era un país fracturado por las crisis o por crisis estructurales que crearon el caldo de cultivo perfecto para un depredador itinerante. Entre los años 70 y 90, Estados Unidos enfrentó una epidemia, la del crack, y un aumento drástico del consumo de heroína. Esto no solo destruyó comunidades, sino que empujó a miles de mujeres a los márgenes extremos de la sociedad, muchas sin red de apoyo ni hogar fijo. Terminaron, lamentablemente, ejerciendo la prostitución en zonas deprimidas o paradas de camiones para sobrevivir. En aquella época, los departamentos de policía locales
apenas se comunicaban entre sí. No existían las bases de datos digitalizadas que tenemos hoy. Si una mujer aparecía muerta en el condado de Ohio y otra en Florida, nadie conectaba los puntos. Cometías un crimen, conducías 500 kilómetros y volvías a empezar en otra jurisdicción distinta, ¿no? De esta manera, muchos asesinos en serie se aprovechaban de esto, ¿no? Unos eran conscientes de todo esto y otros simplemente pues, por pura suerte, pura casualidad. Y aquí es donde el sistema falló de forma estrepitosa. En criminología existe un término, he encontrado un término técnico para describir esto, ¿no? Que es less than dead, en español menos que muertos. Se refiere a víctimas que por su estilo de vida o adicciones son deshumanizadas por las instituciones. Si la víctima tenía antecedentes por drogas, por trabajo sexual, muchas veces la causa de la muerte se cerraba rápidamente como una sobredosis o una muerte accidental, sin realizar autopsia, o sea, sin realizar una autopsia exhaustiva o buscar signos de, pues de estrangulamiento o otro tipo de violencia, ¿no? Era, porque quiero pensar que ya no, un sistema judicial saturado y a menudo prejuicioso. Las denuncias de desaparición de estas mujeres a menudo ni siquiera se registraban. Muchos asesinos en serie no eran genios del crimen, simplemente se aprovecharon pues, de este vacío administrativo y social donde ciertas muertes sencillamente no generaban papeleo. También en criminología está el less than dead, pero también esto es lo que separa a una víctima de bajo riesgo, alguien con una vida estable y predecible, de una víctima de alto riesgo, cuya vulnerabilidad y entorno la exponen constantemente al peligro. Muchos de estos personas, no buscaban retos, buscaban a personas fáciles, ¿no? Porque el sistema ya había clasificado como prescindibles, y lo digo entre comillas, ¿vale? Antes de que esta persona las encontrara. Antes de hablar más de quién era el verdugo, yo creo que es ético ponerle rostro de sus víctimas, hablar de ellas. En el caso de Samuel Little no hablamos de solo una cifra récord, hablamos de un perfil de victimización extremadamente específico. La inmensa mayoría eran mujeres afroamericanas en situación de exclusión severa, mujeres que lidiaban con adicciones, que ejercían el trabajo sexual o que sobrevivían en la indigencia. En la jerga de la BAU eran víctimas, como ya he dicho, pues de alto riesgo, ¿no? Y no lo eran por sus acciones, sino por la falta también un poco de esa red de protección social. Un dato técnico aterrador que quiero añadir es que muchas de estas mujeres nunca figuraron en las listas oficiales de personas desaparecidas. Al no tener un entorno estable o una familia que pudiera presionar a las autoridades, sus ausencias no generaban expedientes. Samuel Little no solo les quitaba la vida, les quitaba el derecho a ser buscadas. Es lo terrible de este caso también, ¿no? Y esto es fundamental para entender la impunidad. Decenas, porque hablamos de decenas de sus víctimas fueron encontradas, pero sus muertes siempre se clasificaban erróneamente debido a antecedentes de adicción. Pues los forenses a menudo cerraban los casos como sobredosis, causas naturales, accidentes, ignorando, como ya he dicho antes, otras señales pues, de abuso o de muerte no accidental, ¿no? El sistema, condicionado por el prejuicio, juzgaba el estilo de vida de la mujer en lugar de la causa real de su muerte. Detrás de todas sus confesiones de Samuel hay vida interrumpida que la sociedad decidió por omisión que importaban menos. No hubo titulares, no hubo vigilias, no hubo presión mediática, no se habló de ellas. Durante décadas estas mujeres fueron tratadas como daños colaterales de una vida en los márgenes. Y no creáis que no hubo señales, ¿eh? No penséis que nadie alzó la voz. Hubo mujeres que lograron lo imposible, sobrevivir. Mujeres como
Laurie Barros o Tonya Jackson, que escaparon de la muerte y fueron directas a la policía. Por ejemplo, el caso de Laurie Barros, que ocurrió en 1984, es quizás el testimonio más impactante. Little la secuestró en San Diego, la golpeó hasta dejarla inconsciente y la estranguló. Creyendo que estaba muerta, la tiró en un descampado. El milagro, Laurie recuperó el conocimiento y logró llegar a una carretera. Gracias a este testimonio, el testimonio de Laurie, Little llegó a ser arrestado. Pero, ¿qué pasó? Sus abogados argumentaron que ella era una mujer de la calle, con problemas de adicción y que su testimonio no era fiable. Little solo cumplió 2 años y medio de cárcel por este intento de asesinato y al salir siguió haciendo lo suyo, matando. También, por ejemplo, el que nombra antes, el de Tonya Jackson. Este ocurrió 2 años antes, en el 82, en Nueva Orleans. Tonya también sobrevivió al ataque brutal, ¿vale? Ella describió perfectamente a un hombre enorme con manos de boxeador y una fuerza sobrehumana. Su denuncia se sumó a una lista de agresiones, pero nuevamente la falta de credibilidad que el sistema otorgaba a estas mujeres, ¿no? en esta situación fue lo que permitió que Little se escabullera otra vez con sentencias mínimas por agresión simple. Estas mujeres valientes que sobrevivieron, que fueron a la policía, que señalaron su cara y dijeron: este hombre ha intentado matarme. Dieron su nombre, describieron su cara, mostraron su herida, pero el sistema decidió que su testimonio no era fiable por su estilo de vida. El mundo tuvo la oportunidad de detener esta masacre en los años 80, pero eligió el prejuicio sobre la protección. Como yo siempre he dicho, y más sobre todo de que hago true crime, ninguna vida vale menos que otra, sin importar de dónde venga o qué problema haya tenido. El valor de una persona no lo decide su pasado, ¿no? Hay caso y caso, ¿vale? Entendedme, ¿vale? Estoy generalizando y creo que en este punto creo que es importante hacerlo. Estas mujeres no eran víctimas de riesgo, eran hijas, madres, hermanas, personas a las que el sistema dejó solas frente a un monstruo. Pero en esta historia el silencio de todos fue el mejor aliado del asesino. Para entender a Samuel Little hay que mirar dónde empezó todo. Little nació el 7 de junio de 1940 en Reynolds, Georgia, Estados Unidos. Su madre, Basie Mae Little, y su padre, Paul McDowell, ambos se conocieron cuando eran adolescentes, ella con 16 y él con 19 años. Samuel nunca llegó a conocer a su padre y evidentemente este hombre tampoco se hizo cargo de él, ¿no? De hecho, nació mientras su madre estaba en prisión. Algunas fuentes que he encontrado dicen que fue por robo, otras la describen como una mujer que vivía en los márgenes ejerciendo de trabajadora sexual muy similar a las víctimas que él elegiría después. Y Little fue abandonado por ella casi al nacer y criado por su abuela en Ohio. Él mismo solía referirse a su madre como una mujer de la calle, un término que proyectó durante toda su vida en las mujeres que asesinaba. Es el círculo perfecto y terrible de su psicopatología. Creció principalmente en Lorain, como ya he dicho, Ohio, en un entorno inestable y sin supervisión parental directa. Asistió a la escuela, pero abandonó los estudios en secundaria. No tiene formación superior ni técnica. Su primer arresto se produjo siendo menor de edad, en torno a 1956, por robo. A partir de ese momento acumuló un largo historial delictivo que incluye robos, fraude, agresiones y delitos relacionados con drogas. Pasó periodos en prisión desde joven. Hay un episodio que los perfiladores del FBI consideran el punto de ruptura, y es que siendo niño, Little vio a su profesora de primaria acariciarse el cuello. Para cualquier niño esto sería un gesto irrelevante, pero para él fue su despertar sexual violento. Esa fijación con el cuello se convertiría en su firma, el estrangulamiento manual.
En su vida adulta no mantuvo un empleo estable, trabajó de forma intermitente en empleos no cualificados como trabajador itinerante o en trabajos temporales. Su estilo de vida fue mayoritariamente nómada, moviéndose por distintos estados de los Estados Unidos. Frecuentaba entornos marginales, especialmente en zonas vinculadas a la prostitución y al consumo de drogas. Como ya he dicho antes, Little no era un genio, era un delincuente habitual. Debido a su comportamiento agresivo, terminó en un reformatorio cuando aún era menor en la institución industrial para muchachos de Ohio, donde en lugar de rehabilitarse, perfeccionó su desprecio por la autoridad. Aunque sus vínculos eran superficiales, sí es verdad que he encontrado que tuvo una especie de relación de casi 15 años con una mujer llamada Jean, que se dedicaba al hurto de tiendas. Ella fue su compañera de viaje en su vida nómada, pero Jean nunca sospechó o no quiso saber que mientras ella robaba en tiendas, él estaba arrebatando vidas. No hay registros de matrimonios confirmados, ni de hijos, ni nada. Sus vínculos personales, aparte de Jean, eran superficiales y de corta duración. Claro, aquí hay que describir un poco cómo era esta persona, ¿no? Porque físicamente este hombre era una amenaza constante. Medía aproximadamente 1,90 m y pesaba cerca de 100 kilos. Era un hombre corpulento y extremadamente fuerte, porque durante sus múltiples estancias en prisión en los años 60 y 70, Little se convirtió en un boxeador destacado. El boxeo le dio la técnica necesaria para dejar a sus víctimas inconscientes de un solo golpe, lo que se conoce como un knockout, antes de estrangularlas, ¿no? Por eso muchas veces no había señales de lucha, lo que confundía a los forenses. Little no era invisible, era un hombre enorme, violento y con antecedentes, que simplemente se movía más rápido de lo que el sistema era capaz de procesar. Según la terminología de la BAU, que ya he dicho que es la unidad del FBI que estudia el comportamiento, Samuel Little es el perfil clásico de un asesino en serie desorganizado itinerante. Su inteligencia no era alta, pero su instinto de supervivencia criminal era letal. Aquí es donde la historia se vuelve un poco indignante, porque este hombre medía casi 2 metros, que la policía, era un hombre que la policía detenía constantemente, un hombre alto, enorme, acumuló arrestos en 24 estados diferentes. Lo tuvieron en sus manos por robos, drogas, palizas brutales a mujeres y siempre lo dejaban volver a la calle. ¿Cómo es posible que un hombre con esta historia fuera invisible? Que llegara una mujer y dijera, me ha hecho esto, y no la creyeran. La respuesta es técnica y dolorosa. El efecto frontera, que es que entre los 70 y los 80 si cruzaba la línea de un estado, tu pasado desaparecía. No había una base de datos nacional que gritara, cuidado, este hombre ya ha agredido a otras mujeres en Florida y Ohio. Little simplemente conducía unos kilómetros y volvía a ser un desconocido. Esta ceguera judicial, en 1982 lo juzgaron por asesinato en Mississippi. Lo tuvieron allí sentado en el banquillo, pero como la víctima era una mujer de la calle, el jurado no vio pruebas suficientes y lo absolvió. Esa libertad fue una sentencia de muerte para las siguientes mujeres. Fijaos en la ironía, ¿no? Un hombre que pasó media vida en la cárcel por robos menores, pero que caminaba libre mientras cargaba con decenas de cuerpos a su espalda. ¿Cómo es posible que su fuerza física fuera tan evidente para el boxeo, pero su violencia fuera invisible para la justicia? Porque lo tuvieron sentado por agredir a mujeres y por asesinar a otras y salió a la calle sin consecuencias prácticamente, ¿no? Su perfil no destaca, como ya he dicho, por una inteligencia excepcional ni una planificación compleja, ¿vale? Se trata, pues, de un delincuente habitual, con todos los antecedentes violentos y que se aprovechó el punto ciego de viajar entre estados y pues, de toda la conexión que hay entre todas las investigaciones, ¿no? Esa falta de conexión, ¿no? Para actuar durante años sin ser detenido por homicidio. Que bueno, fue detenido y lo absolvieron. Pero bueno, lo más doloroso de esta historia no es solo que la policía lo detuviera por robo. Lo más grave es que hubo mujeres, como ya conté antes, ¿no? Que sobrevivieron a sus ataques, que lo miraron a los ojos y que fueron a comisaría a dar su nombre. Pero el sistema cometió el error una y otra vez. Decidió que la palabra de este hombre
con todos sus antecedentes y que ya había estado sentado en un banquillo por matar a una mujer, pues valía más que la de una mujer vulnerable. Si le hubieran escuchado a Laurie o Tonya en los años 80, decenas de mujeres que vinieron después, hoy en día seguirían vivas. Y es que esas voces eran ignoradas. Y él siguió, año tras año, estado tras estado, hasta que el tiempo y un error lo alcanzaron. El misterio no se resolvió porque un detective brillante tuviera una corazonada o el FBI, no, se resolvió por un error de Little, que cometería mucho, pero este fue el que lo pilló. Y fue la llegada de la tecnología, una tecnología que él no entendía. En septiembre de 2012, la policía entró en un refugio para personas sin hogar en Kentucky. Buscaban a un hombre por un asunto rutinario de drogas. Era Samuel, ya anciano, que pensaban que sus demonios habían quedado en el siglo pasado, pero el mundo había cambiado. Al procesarlo, introdujeron su ADN en el sistema y de repente saltaron las alarmas en California. 3 asesinatos olvidados tenían ahora un nombre y apellidos. Se trataban de Carol Elford, Guadalupe Apodaca y Audrey Nelson. El caso de Carol Elford, que ocurrió el 13 de julio del 87, ¿vale? Su cuerpo fue encontrado en un callejón al sur de la ciudad de Los Ángeles, ¿vale? Tenía 41 años y Little la había golpeado con tal fuerza que la dejó inconsciente, su técnica de boxeador, antes de estrangularla. En su momento se pensó que era una víctima más de la violencia callejera en los 80 en Los Ángeles, ¿no? Su caso se enfrió rápidamente. Fue el ADN recuperado de su ropa décadas después lo que señaló a Little. Luego tenemos la segunda mujer, que fue Guadalupe Apodaca, que ocurrió el 3 de septiembre del 87. Fue encontrada en un garaje abandonado apenas 2 meses después que Carol, la primera víctima. Guadalupe tenía 46 años, ¿vale? Era madre de familia, pero atravesaba un momento de gran vulnerabilidad personal. Samuel Little siempre recordaba a Guadalupe en sus confesiones posteriores, ¿no? Y decía que la eligió porque estaba sola y desprotegida, cerca de una parada de autobús. El ADN encontrado bajo sus uñas, señal de que Guadalupe luchó por su vida, fue la prueba irrefutable contra él. Y llegamos a esta tercera víctima de California, que sería Audrey Nelson, ¿vale? Que ocurrió el 14 de agosto de 1989. Su cuerpo apareció en un contenedor de basura detrás de un edificio de apartamentos. Ella tenía 35 años. Al igual que las otras mujeres, Audrey vivía en una zona donde la policía estaba desbordada, ¿no? Por la epidemia de crímenes que hubo a finales de los años 80, un poco también relacionado con toda esta crisis de drogas, ¿no? La forma en la que fue colocada en el contenedor indicaba, ¿vale?, un desprecio absoluto por su humanidad, un rasgo típico del perfilador criminal que analiza a un asesino desorganizado, pero con rituales de poder. En 2014 lo condenaron a cadena perpetua por estos 3 asesinatos. Parecía el final de la historia, ¿eh? 3 víctimas, por fin tenía justicia de un hombre que llevaba años cometiendo todo tipo de crímenes, ¿no? Pero aquí es donde entra la BAU. Los analistas del FBI miraron a ese anciano de 74 años en aquel momento y supieron que algo no cuadraba. 3 víctimas en 30 años de nomadismo, de viajar por todos sitios, era una cifra demasiado baja para un perfil como el suyo. Sabían que estaban ante algo mucho más grande, pero Little no hablaba, se reía de ellos. La BAU vio que Little había matado estas 3 mujeres en un periodo de solo 2 años y en la misma ciudad. Supieron que era imposible que se hubiera detenido ahí. Un asesino que mata con esa frecuencia, en 1987, que fue la última Audrey, no se cura por arte de magia. Eso fue lo que impulsó al FBI a sospechar que esas 3 víctimas eran solo la punta del iceberg, que terminó siendo de 93 cuerpos. Fue entonces cuando el FBI envió a su mejor susurrador de monstruos, porque ¿cómo consigues que un asesino orgulloso te confiese 93 crímenes mientras se toma un batido de chocolate? Así que, condenado a perpetuidad por 3 muertes, las 3 muertes de California, Samuel Little podría haberse llevado sus secretos perfectamente a la tumba. Pero el FBI sabía, esta unidad del comportamiento
sabía que un depredador así no se detiene. Fue entonces cuando entró en juego la psicología criminal y lo que llamaron, refiriéndose a Samuel, el interrogatorio del batido. El encargado de romper su silencio no fue un policía agresivo, sino un ranger de Texas llamado James Holland, como lo hizo usando el perfil psicológico que la BAU había trazado. Tell me about Mary Ann. She's what you nowadays they call a transgender. And how old do you think she was? But she was 19. Okay. So then this opportunity popped up. Take her to the store. Right. Instead of me bringing her back to the apartment, I went down 27th Street. That's going down to Fort Lauderdale, called the Alligator Alley. So I got her out of the car, pulled her out, and drug her into the growth back there, and pulled her deeper into there's a path, I turned her loose, and she fell into it face down. Little era un narcisista que quería ser recordado. Holland no lo juzgó, se sentó con él durante 700 horas. Le llevó batido de chocolate, hamburguesas y dejó que Little presumiera de sus hazañas. Como madre, y supongo que todos los que tuvieron que escuchar y analizar eso, nos tuvo que revolver el estómago. Pero es que era la única forma de que este hombre soltara la verdad. 93 confesiones que helaron la sangre de los agentes del FBI y de todo aquel que lo escuchó. Aquí ocurre algo único en la historia del crimen. Little tenía memoria eidética, o, como más comúnmente se conoce, memoria fotográfica. Como no recordaba nombres, para él eran objetos, empezó a dibujar los rostros de sus víctimas con tizas y papel en su celda. Dibujaba el color de su pelo, la forma de sus ojos, incluso la ropa que llevaban puesta décadas atrás. El FBI hizo algo inaudito. Publicó esos retratos en su web oficial pidiendo ayuda ciudadana. Imaginaos el impacto. Familias que llevaban 30 años sin saber de sus hijas, de repente veían un dibujo hecho por su asesino que era idéntico a ellas en el momento de su desaparición. De esas 93 confesiones, el FBI ha confirmado oficialmente más de 60, convirtiéndolo en el asesino más prolífico de la historia de Estados Unidos. Lo más triste es que Little no recordaba fechas, recordaba sensaciones. Describía lugares exactos, cerca de aquella licorería en Florida o en aquel callejón de Ohio. Al cruzar estos datos con casos archivados como sobredosis o accidentes, la verdad empezó a emerger. El sistema no solo había fallado en protegerlas, sino que había ayudado a enterrar sus asesinatos bajo el sello de causa natural. Si analizamos las 93 confesiones, el patrón es tan claro como cruel. Samuel Little, como ya he dicho, no buscaba retos, buscaba presas fáciles que serían fácilmente olvidadas. La inmensa mayoría, como ya también dije al principio, eran afroamericanas, aunque también hubo latinas y mujeres blancas. El nexo en común, digamos que no era la raza, sino la exclusión, pero sí, la gran mayoría de víctimas fueron afroamericanas. Elegía sobre todo, evidentemente, a trabajadoras sexuales o mujeres con adicciones o mujeres que simplemente vivían en la calle. Sabían, pues eso, que si desaparecían nadie llamaría a la prensa. Y como muchas además tenían antecedentes, pues los forenses, lo que he dicho, sobredosis, causa natural, accidente, es que ni siquiera se molestaban en buscar signos de violencia. Lo repito, y a lo mejor soy muy cansina, pero es que me parece increíble, ¿no? Samuel Little murió un 30 de diciembre del 2020 a los 80 años, sin mostrar un ápice de arrepentimiento, orgulloso de su obra, pero se fue dejando una llave, sus dibujos. Gracias a ellos, hoy muchas familias tienen un lugar donde poner flores, aunque la justicia haya tardado casi medio siglo en llegar. Samuel Little murió además en una cama de hospital a los 80 años, rodeado de esos dibujos y esos recuerdos. Pero este caso tampoco termina con su muerte. Este caso nos deja una pregunta incómoda que nos mira de frente. ¿Cuántos Samuel Little hay ahora mismo caminando entre nosotros? No me refiero solo a asesinos, me refiero a la capacidad que tenemos como sociedad de decidir que hay personas que no cuentan, que no son importantes, que hay desapariciones
que no merecen un telediario y muertes que no merecen una autopsia. Porque Samuel Little no empezó matando sin que nadie lo viera, ¿no? Empezó rodeado de señales, detenciones, denuncias, mujeres que hablaron, y aún así nadie unió las piezas. Durante décadas no falló una vez, falló el sistema repetidamente. Little fue el síntoma de un sistema que mira hacia otro lado cuando la víctima no encaja en lo que consideramos respetable. Y eso es lo que realmente da miedo, ¿no? Porque ese sistema no es algo abstracto, son decisiones, son protocolos, son personas que minimizan, que archivan, que no priorizan. Son las miradas que pasan de largo. Y yo creo que este caso es doloroso, por eso. Yo sé que lo he repetido mucho a lo largo de todo el vídeo, pero es que es importante decirlo. Sí, había un vacío legal, eran los años 80, los años 90, no había conexiones entre diferentes estados. Ok, eso la tecnología hizo que hoy en día sí que lo haya, pero nadie nunca se interesó en saber más. Nunca nadie quiso saber por qué esa mujer estaba en un callejón. Daba igual que hubiera sido una trabajadora sexual o no. Tenemos otros casos, ahora mismo es que no recuerdo nombres, pero el llamado pretty privilege, ¿no? Cuando una víctima de desaparición o de agresión es alguien atractivo, se le da más atención que si no lo es, o al contrario, si el agresor o agresora es alguien atractivo, que entra dentro de los cánones, como que se le defiende más, ¿no? O parece que, o se le cuestiona más a la víctima o tal, ¿no? Y también pasa, ¿no? No es lo mismo la voz que se le puede dar a la desaparición de una ama de casa o de una mujer que trabaja en una oficina o a un hombre, ¿no? De eso, pues normal y corriente, a la que se le daría a una persona pues que está metida en la droga o que está en una situación vulnerable, ¿no? O que ha vivido toda su vida en los barrios de esta radio, ¿no? Y se ha metido en algún problema. No se le da la misma importancia. Creo que hoy en día todo eso ha mejorado, pero sigue habiendo mucho, ¿cómo expresarlo?, ¿no? Como mucho prejuicio, ¿no? Si de repente aparece que alguien que ha muerto, ¿no? Pues que era una persona que no tenía trabajo, que de vez en cuando vivía en la calle, se le quita la importancia, no se le da el bombo, ¿no? Que si desapareciera otra persona, ¿no? En otra situación. Entonces creo que eso es muy injusto para esas víctimas. Pero bueno, gracias por acompañarme en este domingo de reflexión. Hoy solo hemos recordado a un asesino, yo he intentado por lo menos devolverle la voz a Carol, Guadalupe y Audrey, y también a todas esas otras mujeres que el mundo intentó borrar, porque en este canal ninguna vida es invisible, ¿no? Si esto te ha hecho pensar, si crees que estas historias deben contarse para que no se repiten, para que la gente reflexione, para que no sea tan prejuicioso, déjame esos 3 corazones negros en los comentarios, porque ya te digo, me ayuda a saber que hay gente escuchándome y que están al otro lado de la historia, al otro lado de la pantalla. Y nada, cuidaros mucho, cuidad de los vuestros y recordad esto: no hace falta que alguien sea invisible para desaparecer. A veces basta con que nadie mire. Nos vemos en el próximo caso.